Bien, buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Y bueno, un pleno que tiene 8 puntos en el orden del día y pasamos al primer punto en el día de hoy, que es aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Habéis recibido el Grupo Popular el acta? ¿Alguna alegación a la misma? Vale, pues procedemos a la firma. ¿La firma? Aquí, aquí. ¿Ya? Bien, pasamos al punto número 2, es el informe de la Alcaldía. Bueno, pues en este pleno quería informar que están próximas a finalizar las obras de restauración de las pinturas de la ermita de San Roque. En estos días se están llevando a cabo las obras de conservación del retablo y ya están completamente restauradas las pinturas, por lo que muy pronto podemos disfrutar de ellas en esta ermita que, como sabemos, es la más antigua de nuestra localidad. Decir también que en la semana pasada se ha procedido al cambio de las correas de sujeción, así como a las labores de consolidación del olmo centenario, el más antiguo de ellos, el que tenía los puntales. Bueno, pues se le han puesto unas correas más modernas y más acordes a las necesidades de mantenimiento del árbol. Y bueno, este cambio se ha realizado bajo la tutela de la Consejería de Medio Ambiente. También decir que la semana pasada se procedió a la instalación de placas solares en el aula de la naturaleza, con la intención de dotar al edificio de suministro eléctrico de tal forma que sea mucho más funcional para el uso en el futuro de este edificio. Igualmente, este proyecto se ha llevado a cabo con la tutela bajo la tutela de la Consejería de Medio Ambiente. Decir también que se ha recibido subvención de 9.000 euros procedente de la Consejería de Cultura e Igualdad para la instalación de paneles acústicos en el centro cultural. Dado el mal estado en el que se encuentran actualmente los paneles acústicos, que son los paneles de madera que vemos en los laterales, bueno, pues la Consejería ha tenido a bien conceder esta subvención para el cambio de los mismos. Decir que también que se ha recibido del IMEX convenio para el mantenimiento del punto de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género por un importe de 32.000 euros, igual que el año pasado. Decir también que tras la visita de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio para valorar el expediente presentado junto con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, tengo que informar que se ha considerado como positivo por los técnicos, por lo que se está preparando, según nos informa la Consejería, el expediente para publicar en el Diario Oficial de Extremadura la incoación del Sermón de Pasión del Jueves Santo como bien de interés cultural inmaterial. Por lo tanto, desde aquí darle la enhorabuena a la Cofradía por el trabajo que ha hecho y bueno, pues al final un proyecto que ha sido muy trabajado, pues al final va a tener su recompensa. Decir también que en los próximos días se procederá a la instalación por parte de la Diputación de Badajoz de un punto de recarga rápida de vehículo eléctrico y que va a estar situado en los aledaños de la piscina municipal. Informar que se está procediendo en estos días a la renovación de la segunda fase del decreto de empleo de experiencia a través del SESPE con un total de 25 puestos de trabajo.
Y por último, informar que el día 4 de mayo se va a celebrar en nuestro pueblo el Día de la Comarca de La Serena. Hace muchos años que no viene a Cabeza del Buey, este año estará aquí, ese día 4, sábado, y va a coincidir con la celebración del cuarto rodeo de primavera y a lo que habrá que sumar el día 3, el día de antes, la celebración de la primera jornada técnica del ovino a cargo de Alanser Sociedad Cooperativa. Bueno, puedes invitar a todo el mundo a que ese día 4 pues disfrute de este Día de la Comarca que vuelve a Cabeza del Buey después de muchos años. Y eso era lo que quería informar en el día de hoy. Pasamos al punto número 3, aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2019. Tiene la palabra el secretario. Bien, se trató en la comisión informativa de 29 de marzo, de Comisión Informativa de Cuentas. Por la señora alcaldesa presidenta, asistida de la señora interventora municipal, se ha redactado el presupuesto general de la corporación para el ejercicio 2019. En operaciones, estado de gasto, gastos de personal, en total, Margarita luego ya lo explica, el importe del presupuesto son 5.763.811 euros en ingresos y en gastos. Entonces se propuso al Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente acuerdo: aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, que asciende a la cantidad de 5.763.811 euros. Está integrado por el presupuesto de la entidad local y el del organismo autónomo Universidad Popular. Segundo, aprobar las bases de ejecución del presupuesto y la plantilla de personal que en dicho presupuesto se contempla. Tercero, que el presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón anuncio de la corporación a efectos de reclamaciones. Que este acuerdo se considere definitivo en caso de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el periodo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una vez que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local, y Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Esto se sometió a votación y se dictaminó favorablemente en los términos en que se encuentra redactado el dictamen por 2 votos a favor del Grupo Socialista y una reserva de voto del Grupo Popular. Bien, para cualquier cuestión sobre el presupuesto nos acompaña nuestra interventora, Margarita. Agradecerte que estés aquí con nosotros. Por si cualquier duda o aclaración que haya que hacer, pues podremos contar con sus aportaciones, que siempre son bienvenidas. Entonces, bueno, como ha dicho José Antonio, el presupuesto total del Ayuntamiento son 5.763.811 para este ejercicio 2019, de los cuales 5.373.725 son para el funcionamiento del Ayuntamiento en general y 390.086 para la Universidad Popular. Es un presupuesto que, bueno, pues sigue en la misma línea de años anteriores, en la línea de afianzar aquellas cuestiones que hemos ido a lo largo de estos 4 años afianzando, como por ejemplo son las subvenciones a asociaciones, la promoción del comercio, las ayudas al nacimiento de hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un presupuesto que, ajustado a la realidad este año 2019, pues quiere hacer justicia y quiere asentar esas bases que se han ido instaurando a lo largo de la legislatura. Hubo una reserva de voto del Partido Popular y tiene la palabra su portavoz. Buenas noches. Como nos ha dicho antes, los presupuestos son muy similares a los de años anteriores. En años anteriores siempre hemos votado que no a los presupuestos que realizaba, con lo cual, evidentemente, no vamos a votar positivamente a esos presupuestos. Y dentro de las causas que podemos alegar a estos, vemos que hay una subida en gastos de personal de 400.000 euros, que no sé si nos lo podría explicar la interventora o no, porque yo lo desconozco a qué es debido. No tengo el completo del presupuesto, sino la hoja de resumen, por eso lo pregunto. Y luego inversiones reales, que quizás es lo que puede dinamizar más la economía local y lo que se refiere más a las obras, es decir, los ingresos patrimoniales que va a tener el pueblo de una manera o de otra. Hemos bajado también 300.000 euros. Eso es lo que... Luego, en la plantilla de personal, que se modificó el año pasado, se quedó que se iba a haber un trasvase de personal de
de funcionarios que ejercen su función principalmente en la policía local a administrativos funcionarios del ayuntamiento, y eso no se ha realizado en los presupuestos anteriores. No sé si eso viene reflejado en estos presupuestos o no. Sí, puede. Bueno, en primer lugar, en lo que se refiere, Mariano, a los gastos de personal, decir que según un decreto del Estado, no me acuerdo ahora mismo qué decreto es, se subió al personal laboral indefinido y a los funcionarios el 2,5% de su salario. Y así igualmente se ha subido el salario mínimo interprofesional de 700 y algo, no lo sé exactamente los números, ahora no lo sé, a 900. El incremento total no es ya de... El salario mínimo. El mínimo, pero el incremento total no es ya de lo que se le pueda subir a los funcionarios y a los laborales indefinidos, que es un 2,5%, sino a la cantidad de personal de empleo social y empleo de la experiencia que cobraban el salario mínimo. Es principalmente, bueno, es la subida. Evidentemente, si el salario mínimo sube, suben los costes sociales. Y a eso se debe la subida en gastos de personal. No hay más personal, la plantilla es la misma, el personal laboral indefinido es el mismo y la subida se debe prácticamente a eso. En cuanto a las inversiones, creo que es la segunda pregunta que has hecho. Contra las inversiones reales, que hay una reducción de 300.000 euros. Los 300.000 euros que se reducen de las inversiones son principalmente y únicamente el campo de fútbol. El año pasado se pusieron 400 y pico mil euros, tengo por aquí la cantidad, del campo de fútbol, de los cuales 100.000 venían como incorporación de remanente del ejercicio anterior, 200.000 de una subvención de la Diputación y 100.000 de aportación municipal. Si quitamos a los 498.000 euros que se consignaron en el presupuesto del campo de fútbol, los 100.000 que venían del presupuesto anterior de remanentes, son los 300.000 euros menos que hay de inversiones. Las inversiones que la corporación, la alcaldía ha decidido, unen el plan de inversiones, se sujetan un poco también a las transferencias de capital del ejercicio corriente y, como se puede ver, han bajado del año anterior por las subvenciones que he comentado de la Diputación Provincial. En cuanto a la plantilla de personal, sigue siendo exactamente la misma y tiene la misma dotación presupuestaria. Y eso ya es un tema... ¿No existen las mismas categorías profesionales? Las mismas. Es que es un tema que a mí no me compete. No, bueno. Yo lo pregunto porque... Muchas gracias. Había otra parte del presupuesto que también, lo que pasa antes hemos hablado de los gastos, pero luego en los ingresos veo un incremento también de los impuestos, tanto indirectos como directos como indirectos, que también es llamativo, ¿no? Bueno, pues en resumen, por todo esto, por lo que votamos en contra. Y la subida que hemos hablado de gasto de personal, hay que tener en cuenta que es una subida de una quinta parte del presupuesto de personal con respecto al del año pasado, que eran de 2.500.000, y hemos pasado a 700. El año pasado 2.500.000 y hemos pasado a 2.700.000. 2.500.000 y hemos pasado a 2.700.000. A 2.929.335. Está a vuestra disposición el anexo de personal, que según el presupuesto, la documentación está aquí completa, que según el presupuesto podéis comprobar la plantilla de personal del año pasado y la de este año, que es exactamente la misma. Quizás varíe un personal laboral temporal, quizás se haya puesto algo más que el año pasado en base a lo que se necesitó el año pasado. Hay bajas que también se tienen que cubrir y el personal laboral temporal fuera del decreto de la experiencia. Tanto esas bajas como esas son cosas que ya estaban reflejadas en los presupuestos del año pasado. Se ha aumentado la partida de temporal laboral. De laboral temporal. Las bajas siempre están consideradas. Sí, pero quizás el año pasado se quedó un poco corto y este año se ha hecho un cálculo más matemático, más preciso. ¿Alguna cuestión más que queráis aclarar? No, los gastos, los incrementos si tenéis algo que referir sobre los incrementos de impuestos que se dan tanto
en impuestos directos como indirectos, si nos vamos, que en el resumen... No ha habido ninguna modificación. Vamos a votar en contra, además de eso, que luego estos presupuestos, como siempre dice, bueno, esto es que es una presunción de lo que se va a hacer. Realmente son palabras, pero realmente sabéis que los presupuestos de alguna manera tenemos que controlar y ajustarnos, intentar ajustarse a esos presupuestos. No podemos hacer luego despilfarros y transferencias de crédito a final de año simplemente porque un concierto nos ha costado 30.000 euros y no hemos podido pagar ese concierto. Tenemos una deuda de 30.000 euros. Eso es inadmisible en unos presupuestos, que se haga luego una transferencia de crédito a esos presupuestos. Yo lo digo por eso. Habrá que intentar ajustarse, porque lo vais a aprobar, se supone, al presupuesto que vais a aprobar, porque nosotros vamos a votar en contra, y que luego no nos encontremos con sorpresas, que hay unos gastos y se dice, bueno, que nos hemos gastado en unas inversiones reales y mira, hemos creado empleo, pero es que el gasto ha sido principalmente la transferencia de crédito que se hizo, era por un gasto en un concierto. Bien, ¿has terminado? Sí. Gracias. Bueno, pues quiero agradecer a Margarita sus aclaraciones. También decir que, evidentemente, me sorprende bastante que se hagan ese tipo de alegaciones, sobre todo que se votan en contra por las inversiones reales, porque dice que son pocas y porque son las que dinamizan un pueblo y tal, cuando yo puedo decir que en el año 2014, que estaba gobernando el Partido Popular, había 483.000. Yo creo que no he dicho eso. 483.000. Yo creo que no he dicho eso. Al final. No, Mariano, yo no te he interrumpido a ti. Yo no he dicho Mariano, que yo no te he por interrumpido eso. a ti, por favor, no nos interrumpas a los demás. Un poquito de educación. Sí, ¿vale? Pero déjame que yo termine de hablar y luego te dejo la palabra para que hables todo lo que quieras. ¿Te parece bien? A mí estupendo. Pues ya está. Entonces, en los años en los que gobernaba el Partido Popular había 483.000 euros de inversión. Incluso este año, como dice Margarita, la bajada de inversión está provocada por una cosa clara, que es que el año pasado estaba el campo de fútbol y este año no está. Pero eso no quiere decir que hay una serie de inversiones que con un montante importante, que son exactamente 631.400, superior a lo que estoy comentando de los años de gobierno del Partido Popular, y que, por supuesto, junto con otros programas que llegan a lo largo del año, pues intentarán dinamizar la vida de Cabeza del Buey todo lo que se puede. Y, bueno, a la vista está de los últimos años todo el trabajo que se ha realizado y bueno, ahora está a eso, pues a que todo el mundo pueda ver el trabajo que se ha hecho. Decir también que, en cuanto a lo que comentas del concierto, creo que igualmente la partida de festejo en otras ocasiones se ha suplementado exactamente igual. El día de la comisión lo hablamos con Juan Carlos Santamaría, que fue concejal de festejo, y él mismo lo reconoció, que se había visto en esa misma tesitura en alguna ocasión. Y entonces me parece un poco demagogo pues venir a decir ese tipo de cosas cuando sabes que durante tu gobierno también habéis tenido que hacer ese tipo de modificaciones, porque al final uno las cosas las hace con las mejores intenciones, como se dijo en aquel momento, y bueno, y luego pues si no tienen el resultado, pero vamos, que lo tuvo que hacer Juan Carlos y él no lo reconoció igualmente y no pasa nada, vamos, que eso es así. Es un presupuesto y, por lo tanto, es un presupuesto que creo que, como he dicho antes, pues lo que hace es afianzar pues políticas que nosotros hemos intentado recuperar, como es la dinamización del pueblo a través de las asociaciones, porque lo que de verdad dinamiza a un pueblo es el movimiento de sus asociaciones. Que las asociaciones, que sea un pueblo vivo, no solo el ayuntamiento, sino que los ciudadanos se unan para hacer cosas en pro de su pueblo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros hemos recuperado, porque tengo que recordar que en los 4 años del Partido Popular se perdieron las subvenciones a asociaciones, ha sido una de las cuestiones que hemos querido recuperar para que nuestro pueblo sea un pueblo vivo. Y, de hecho, demostraba que dado estos años que ha aumentado el número de asociaciones que tenemos en nuestra localidad y ha aumentado el número de actividades que los ciudadanos realizan desde sus asociaciones. Comentar también que son unos presupuestos que continúan con las becas que se instauraron el año pasado de música, y que, por supuesto, también intentan promocionar el comercio local, y que intentan la promoción del deporte, y que intentan pues promocionar todo aquello que tiene que ver con la vida activa de un pueblo, que en realidad es a lo que se debe este ayuntamiento. Ahora sí te dejo la palabra, si quieres comentar algo más. Vale, pues perdona si te he interrumpido, no era mi intención pero es que realmente no utilizar las palabras mías como
cosas hechas y yo no las he utilizado en ese sentido. De hecho, lo primero que se puede reprochar, ha dicho que nosotros eliminamos las subvenciones. Eso no es cierto. Eso también venía aquí con demagogia. La palabra demagogo es una palabra que se agarra a todo. En ningún momento se quitaron las subvenciones. Y puede parecer mejor o peor las inversiones que vosotras hacéis. Yo, si habéis captado lo que yo he querido decir, en resumen, de por qué voto en contra de los presupuestos, no es por las inversiones. Es por las inversiones, es porque hay menos gastos en inversiones y sí hay un aumento de gastos, tanto en personal como en el tema de impuestos, la recaudación de impuestos, ¿sabes? Por eso es por lo que hemos votado en contra, no porque subvenciones, no subvenciones, y eso sí es hablar demagógicamente, porque de hecho en ningún momento se retiraron las subvenciones en los años anteriores. Yo no digo que hayan incrementado las asociaciones o no se hayan incrementado las asociaciones, porque lo desconozco realmente. Apaga tu micrófono, Marga. Bien, yo creo que deberías informarte un poco mejor, Mariano. Yo estoy bien informado porque sé que no se pagaron subvenciones. Aquí tengo la Se pagaron subvenciones, pero no todos los años. Se pagaron subvenciones y se pagaron las que se pudieron pagar en el momento. No todos los años. Se pagaron subvenciones, se pagaron todos los años. Se pagaron subvenciones, se pagaron todos los años, a lo mejor. Claro. Y además, me gustaría, porque yo digo como miembro de una asociación. Lo que a lo mejor no se pagó a todas las subvenciones, que es eso, y no se pagó todas las cantidades que había anteriormente. Porque Bueno, pues no pasa nada. No, Margarita nos lo comprueba y, entre tanto, pues luego así salimos de igual duda. que lo compruebe que no lo Y nos compruebe. encontramos, pero así salimos todos de duda. Y nos hemos Sí, encontrado con asociaciones sin local, que hemos intentado darle local, o sea, las asociaciones Pero prácticamente. si no estamos hablando de eso. No, yo lo que quiero hablar, lo que quiero resumir es por qué voto en contra de los presupuestos. Y voto en contra del presupuesto porque hay un aumento del gasto en personal, porque hay menos inversiones y luego sí aumentamos los impuestos, tanto directos como indirectos. Ese es el resumen. Lo otro son cosas que ella ha querido ir metiendo. No hay aumento de impuestos, Mariano. Dime cuándo se ha traído una ordenanza a este ayuntamiento para aumentar, a este pleno, para aumentar los impuestos. A lo largo de estos 4 años se han traído ordenanzas para bajar los impuestos, nunca para subirlos. Si yo no te estoy a día de diciendo hoy, ni que sí, ni que no. También Yo te me digo limito que a si... leer. Mariano, estoy hablando otra vez, que nadie te interrumpe, por favor. A ti nadie te interrumpe. También te digo que los impuestos no se han tocado desde hace muchos años, es que no se han vuelto a tocar. Y cuando se ha traído aquí una ordenanza ha sido para todo lo contrario de lo que tú estás diciendo, para dar facilidades y para mejorar el acceso de los ciudadanos. Por ejemplo, las que se hicieron para el tema del comercio, para las que se hicieron para las nuevas actividades, han sido siempre en el sentido de bajar, nunca de subir. O sea, no digamos que subimos los impuestos se actualizan. Se actualizan como se actualiza todo en la vida, como se actualizan los salarios, como se actualiza todo en esta vida, como se actualiza todo. Pero, ¿cuándo ha venido aquí una ordenanza para subir un impuesto desde que está el Partido Socialista? Jamás. Vamos a ver. En los 4 años no ha venido. Aquí estamos se actualizan. Presupuestos. Se actualizan, Mariano, pero me estás diciendo que subimos impuestos. No. Era para subir un impuesto del año Mariano, 2019 e impuestos del año 2018. Para subir un impuesto yo puedo poner aquí misa, que si yo no traigo la ordenanza para subir el impuesto no sube. Y tú lo sabes, porque no puedo cobrar nada que no esté con arreglo a una ordenanza. Y aquí no ha venido ni una sola ordenanza para subir impuestos. Aquí, a lo largo de 4 años, han venido las ordenanzas para bajar impuestos, no para subir. Entonces habrá una explicación para saber por qué las inversiones, por qué los impuestos directos pasan del año pasado de 1.581.682 a 1.619.000, son unos 100.000 euros más. Y luego los impuestos indirectos también los suben. Los impuestos se actualizan, no se suben. Se actualizan de forma automática como todo en esta vida. Esa es la definición de lo que... De los como números, todo en esta vida, como se actualizan de forma automática todo lo demás, como se actualiza de forma automática el sueldo, como los salarios, como se actualiza todo. Vale. Bueno, pues a la espera de que Margarita nos aclare eso, que ya más que nada es una curiosidad. Vale. Pues si os parece por ir avanzando, votos del Partido Popular a los presupuestos. Ya hemos votado en contra. En contra. Partido Socialista, a favor. Se aprueba por mayoría.
De todas formas, cuando venga Margarita, os pediré las excusas oportunas. Bien, el punto número 4, que es sorteo de mesas electorales por el tema de protección de datos, se ha realizado fuera de cámara, ¿vale? Hasta que cada uno de los que han salido pues tengan la comunicación en su vivienda. Entonces, por eso pasamos al punto número 5, aprobación de adhesión al convenio firmado entre la Junta de Extremadura, FEMPE y GESPESA para la gestión de residuos sólidos domésticos y comerciales no peligrosos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tiene la palabra el secretario. Se dictaminó en la comisión informativa de 29 de marzo. Con motivo de cambios y adaptaciones de legislación, la Junta de Extremadura, FEMPES y GESPESA han firmado un convenio marco para seguir prestando a los municipios de Extremadura el servicio de gestión de residuos sólidos domésticos y comerciales no peligrosos. A este ayuntamiento le presta indicados servicios GESPESA a través de su planta de Talarrubia. Para continuar con la prestación del servicio es necesario adoptar el acuerdo de adhesión al citado convenio, por lo que se propone, primero, aprobar la adhesión al convenio firmado entre la Junta de Extremadura, FEMPES y GESPESA para la gestión de residuos sólidos domésticos y comerciales no peligrosos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Segundo, remitir certificación del acuerdo a GESPESA para la continuidad del servicio que se presta. Tercero, autorizar a la señora alcaldesa para que en nombre de la corporación realice los trámites oportunos para la consecución del fin propuesto. Esto se sometió a votación y se dictaminó favorablemente en los términos que se encuentra redactado por 2 votos a favor del Grupo Socialista y una reserva de voto del Grupo Popular. Bueno, a fecha de hoy los residuos no peligrosos se recogen en el punto limpio, le hace la recogida GESPESA y bueno, este convenio que se firma lo que viene es a formalizar ese trabajo que se venía haciendo hasta ahora entre la FEMPE, la Junta de Extremadura y GESPESA para que se continúe haciendo. Simplemente una formalidad que hasta ahora no había y bueno, es simplemente la firma de ese convenio y ellos nos pedían pues la ratificación, que el Pleno aprobase la adhesión a ese convenio para que se sigan recogiendo los residuos igual que se venían haciendo hasta ahora. Este convenio no modifica en nada lo que se venía haciendo hasta este momento. Hay una reserva de voto del Grupo Popular. Tiene la palabra el portavoz. Votamos a favor. Bien, pues se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. En el orden del día es el punto número 6, aprobación y modificación de la ordenanza reguladora de las licencias de actividades. Tiene la palabra el secretario. Se dictaminó en la misma comisión de cuentas del 29 de marzo. En el ejercicio 2012, el Ayuntamiento aprobó la ordenanza reguladora de licencias de actividades, apertura, comunicación ambiental y otras declaraciones responsables para la puesta en funcionamiento del establecimiento y actividades en nuestro término municipal. Desde la entrada en vigor de citada ordenanza se han producido cambios normativos que la afectan, por lo que procede una modificación de citada ordenanza solamente para adaptarla a la legislación vigente. Desde la entrada en vigor de citada ordenanza se han producido cambios normativos que la afectan, por lo que procede una modificación de dicha ordenanza solamente para adaptarla a la legislación vigente. Por lo tanto, se propone aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de licencias de actividad, apertura, comunicación ambiental y otras declaraciones responsables para la puesta en funcionamiento de establecimientos y actividades en nuestro término municipal. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días hábiles. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento, cabezadelbuey.sedeelectronica.es. Y tercero, considerar definitivamente adoptado el acuerdo en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente. Esto se sometió a votación y el dictamen fue favorable por 2 votos a favor del Grupo Socialista y una reserva de voto del Grupo Popular. Bien, pues simplemente es una adaptación a la normativa de la ordenanza, es un formalismo simplemente porque la ordenanza que teníamos expuesta no estaba adecuada a la ley actual. Entonces, estos cambios normativos son obligatorios trasladarlos a la ordenanza y es simplemente eso, donde aparecía la ley anterior, que aparezca la ley actual. Por lo tanto, hubo una reserva de voto del Partido Popular. Tiene la palabra el portavoz. Votamos a favor de la... Votamos a favor. En el año 2011 el presupuesto se aprobó antes de las elecciones. Perdón. En el año 2011 el presupuesto se aprobó antes de las elecciones municipales de mayo,
por lo que el presupuesto que se ejecutó le había aprobado el anterior equipo de gobierno. En el año 2012 no se concedieron subvenciones, en el 2013 no se concedieron subvenciones, en el 2014 se pagaron 15.050 euros de subvenciones y en el 2015, que aunque hubo elecciones municipales, también se aprobó el presupuesto. Antes de las elecciones se pagaron 22.084 euros de subvención. Por lo tanto, hubo años en los que no hubo subvenciones a asociaciones. Hace constar que todos los años que no se dieron subvenciones a las entidades, a las asociaciones deportivas o culturales, sí se concedió asociación al Club Deportivo Cabeza del Buey. Todos los años del Gobierno se concedieron. Y se asignaron dotaciones económicas directas a algún tipo de asociaciones para eventos puntuales también. Yo te digo la partida de subvenciones. Yo si hubiera... A lo mejor concurrencia donde toda asociación pueda participar. Sí, claro, sí, no, también, sí, porque si ni siquiera yo me entero que puedo ir. Puedo yo considerar injusto las bases que ponéis para la dotación de las asociaciones. Por lo menos todas las asociaciones pueden concurrir. En las mismas condiciones. En las mismas condiciones y lo que se valora es un proyecto. No sin saber si puedo concurrir o si mi proyecto a criterio de qué o de quién, ¿sabes? Se subvenciona. Para eventos especiales en momentos puntuales. Sí, y alguien. para la actividad continua de lo que realice la asociación. Dependía de las necesidades del momento. Lo vuelvo a repetir. Puedes hablar, Margarita. Hay dos clases de subvenciones. Se contempla en la ley de subvenciones y se contempla en la ordenanza del ayuntamiento. Las subvenciones en concurrencia competitiva y las de asignación directa. Yo siempre me estoy refiriendo a las de concurrencia competitiva, porque también en el presupuesto hay subvenciones de designación directa, como por ejemplo, injustas, entonces. Como por ejemplo a la Junta de Cofradía. Claro, yo te iba a comentar eso. Injustas, por ejemplo, entonces. Siempre, en todos los presupuestos, siempre hay alguna asociación, algún evento puntual. Pero a la Junta de Cofradía se le da directamente porque no es una entidad, ¿sabes? Pero cuando la entidad está formada como cual, lo más justo es que como cualquier otra concurran en una convocatoria pública que todo el mundo se entere. La Junta de Cofradía es que no es ninguna entidad, pero como organiza una serie de actos de relevancia para Cabeza del Buey, se decide de una forma puntual concederle, pero porque no son una entidad. Simplemente. Yo no estoy criticando que se le conceda a la Junta de Cofradía. No, sí, ya. Pero yo sí digo que si se hacía de esa manera arbitraria durante los 2 primeros años, con eso nos encontramos que la propia ley que ha referido Margarita, que las hay de 2 tipos de subvenciones, no se podía. No, esta vez no. Perdón, no es una ley. Hay una ley que regula las subvenciones, pero en el presupuesto municipal, se pueden contemplar subvenciones que se regulan por la ley de subvenciones que están en concurrencia competitiva o subvenciones de asignación indirecta. Subvenciones de asignación directa pueden ser las del fútbol, las atenciones benéficas, entre comillas. Una atención benéfica, en definitiva, es una subvención, aunque no sea... Pero la ley que yo me refiero es la ley de subvenciones de concurrencia competitiva, la que tienes una serie de requisitos, justificarlas en tal fecha, adjuntar un cartel, adjuntar una memoria. Esas son las subvenciones de concurrencia competitiva que yo me refiero, que no están en 2 años, sí están en el 2014 y en el 2015. Bien, aclarada la cuestión, queda claro que no había demagogia en lo que estábamos diciendo. Pasamos al siguiente punto en el orden del día. Bueno, el punto anterior se ha aprobado, Mariano. Sí. Sí, ¿verdad? Por unanimidad. Pasamos al punto número 7, aprobación de traspaso de concesión administrativa de terrenos de uso público para la construcción y explotación de 2 pistas de pádel. Tiene la palabra el secretario. Doy lectura al dictamen de la Comisión Informativa. Dictamen de la Comisión Informativa de 29 de marzo. Con fecha 24 de junio de 2013, el Ayuntamiento firmó el contrato de concesión administrativa de terrenos de uso público para la construcción y explotación de 2 pistas de pádel, con la empresa Serena Pádel S.L., el cual tenía una duración inicial de 20 años desde la firma de indicado contrato.
Con fecha de 28 de marzo de 2019, por Serena Padel SL, se ha presentado escrito en el que solicitan autorización para realizar el traspaso de dicha concesión administrativa por motivos de no poder dedicarle el tiempo que necesita la explotación para que sea viable. En mencionado escrito hacen mención a la ejecución de las obras que tenían que realizar como obligación, las cuales estaban incluidas en el pliego de condiciones que rigió el expediente de contratación, y a las mejoras realizadas. Estas no contenidas en el pliego, consistente en el techado de una de las pistas de pádel con la finalidad de que la explotación en época invernal fuese más viable. Estas obras importaron, las que no estaban en el pliego, la cantidad de 12.750 euros y justifican el pago de dicha inversión con las facturas y los justificantes bancarios. Asimismo, solicitan que, ya que estas mejoras quedarán en las instalaciones y pasarán a propiedad municipal, se les exima de la cantidad correspondiente al canon anual que tenían que pagar en concepto de arrendamiento, que asciende a la cantidad de 401 euros anuales. Que en la cláusula octava de dicho contrato se recogía la posibilidad de traspaso de la concesión siempre que la corporación autorizara el mismo, por lo que se propone al Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente acuerdo. Primero, autorizar a Serena Padel SL para que realice el traspaso de la concesión administrativa de terrenos de uso público para la construcción y explotación de 2 pistas de pádel. Segundo, eximir del pago del canon anual pendiente hasta el cumplimiento de los 20 años desde su adjudicación inicial en contraprestación por la inversión realizada por Serena Padel. Tercero, indicar a Serena Padel SL que antes de la apertura de las instalaciones el nuevo adjudicatario deberá presentar ante el Ayuntamiento la documentación requerida para poder contratar con la Administración, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2017 de contrato del sector público, así como firmar el contrato procedente por los 15 años restantes de concesión en las mismas condiciones que indica el pliego que rigió el proceso de contratación en el ejercicio 2013. Cuarto, autorizar a la señora alcaldesa para que en nombre de la corporación firme y gestione cuantos documentos sean necesarios para llevar a cabo el presente acuerdo. Esto se dictaminó favorablemente por 2 votos a favor del Grupo Socialista y una reserva de votos del Grupo Popular. Bien, bueno, pues las pistas de pádel se abrieron en el año 2013 y, bueno, a fecha de hoy, pues la situación del negocio que no es todo lo que bueno que se esperaba. Y, por lo tanto, el pliego de concesión administrativa recoge la posibilidad del traspaso, como ha leído José Antonio, a otra persona o a otra sociedad que crea que puede sacarlo adelante y darle pues todo el rendimiento que merece unas instalaciones de ese tipo. La actual empresa que está haciéndose cargo de las pistas de pádel ha solicitado ese traspaso y, bueno, pues corresponde al Pleno, conforme dice el pliego de condiciones, conceder ese traspaso a otra empresa que saque adelante las pistas y que las ponga en funcionamiento al nivel que merece ese tipo de deporte. Hubo una reserva de votos en la comisión y tiene la palabra el portavoz. Sí, aprobamos la concesión administrativa siempre que los papeles estén todos en regla. Claro, sí. Porque tienen que presentar una serie de documentos que todavía están sin presentar. Sí, antes de hacerlo, pues la persona o sociedad que se quede, pues será la que tenga que traer toda la documentación, se revisará y se queda. Primero el voto esté positivo, ¿no? Sí, lógicamente. En eso creo que estamos de acuerdo. Y además, pues en las mismas condiciones que establece el pliego inicial. Por lo tanto, queda aprobado por unanimidad. Bien, pasamos al punto número 8, ruegos, preguntas y sugerencias. Tiene la palabra el Grupo Popular. ¿Juan Carlos tampoco? ¿Ninguno? Bueno, pues sin más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión.